Así que, esto es lo que pasa con el Consejo Galáctico. Cuando entran en pánico, se comprometen de verdad. Estamos hablando de una producción teatral completa, transmisiones de emergencia a través de 17.000 sistemas estelares, todo. Y ese martes en particular, porque al parecer el universo tiene sentido del humor, estaban perdiendo la cabeza por lo que llamaban la bestia mortal terrana. La transmisión comenzó con el embajador Klena, este tipo con aspecto de babosa y brazos extendidos que normalmente manejaba disputas comerciales, y parecía estar a 3 segundos de una malta inducida por el estrés. Su piel había pasado de su habitual y agradable púrpura a algo más cercano al gris del pánico. Ciudadanos de la Unión Galáctica, dijo con voz entrecortada a la cámara, con las 4 manos agarrando el podio como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. El espécimen depredador ápice clasificado como Terra Omega 7 hectáreas escapado de la contención en las instalaciones de cenozoología de máxima seguridad de Serion. Ahora para el contexto, la instalación Serion era donde la galaxia guardaba cosas que podían comer a través de los agujeros de las naves estelares. Cosas con sangre ácida, cosas con 17 filas de dientes y actitudes a juego. Este no era el tipo de lugar del que escapabas por accidente. La transmisión cortó a imágenes temblorosas de las cámaras de seguridad de la instalación. Todo ángulos extraños y visión nocturna verde granulada. Sin sentido. Podías ver a científicos, al menos creo que eran científicos, corriendo en todas direcciones como si alguien acabara de anunciar muestras gratis en el patio de comidas. Uno de ellos literalmente lanzó su tableta de datos a una pared y simplemente siguió corriendo. La criatura posee garras de combate retráctiles, continuó Klena, y juro que su voz subió una octava. Óptica de visión nocturna reflectante que permite una depredación perfecta con poca luz. Sensores auditivos capaces de detectar presas a distancias extremas. Y quizás lo más aterrador, una proyección vocal distintiva que se sabe que paraliza a las víctimas de miedo. Reprodujeron un clip de audio. Incluso a través de la estática de la radio y la música dramática que habían añadido, porque por supuesto añadieron música dramática, se podía oír. Un sonido sordo y retumbante que aparentemente tenía a todo el Consejo Galáctico listo para declarar la ley marcial. Lo mejor de todo es que la cosa había sido vista por última vez dirigiéndose hacia las colonias agrícolas en la zona de expansión terrestre, lo que significaba que se dirigía hacia mundos habitados por la Tierra, lo que significaba, y aquí es donde se pone realmente bueno, que se dirigía directamente hacia tipos como yo. Mi nombre es Dale Pritchard, y cultivo soja en un mundo colonia tan aburrido que simplemente lo llamaron Estación Agrícola 12. Sí, muy creativo. Llevaba aquí 6 años y lo más emocionante que había sucedido fue cuando mi tractor se averió durante la temporada de cosecha y tuve que arreglarlo con cinta adhesiva y lo que estoy bastante seguro que fue despecho. Estaba a unas 40 filas de profundidad en el campo norte revisando las líneas de riego cuando escuché la transmisión en mi unidad de comunicación. Escuché todo mientras estaba hundido hasta los codos en el barro intentando destapar un filtro que había decidido que hoy era un buen día para dejarlo. Bestia mortal terrana. ¿Verdad? Claro. Ya había oído esta canción y baile antes. 3 años atrás, el Consejo tuvo un colapso por las serpientes venenosas de la Tierra después de que un idiota intentara pasar de contrabando una serpiente de jardín por la aduana. Resultó que la mayor parte de la galaxia nunca había desarrollado nada venenoso. Así que pensaron que todos andábamos por ahí con armas biológicas en nuestros patios traseros, lo cual, para ser justos, supongo que era cierto, pero aún así. Terminé con el filtro, me limpié las manos en los vaqueros, que ya estaban un 70% embarrados, y volví a casa. Fue entonces cuando los vi. 3 naves militares de verdad, llegando demasiado rápido para una visita casual. Dejaron marcas de quemaduras en mi campo superior al aterrizar. Me quedé allí, taza de café en una mano, viendo cómo un equipo táctico completo se desplegaba desde la nave líder como si estuvieran asaltando una cabeza de playa. Hombres con armadura,
armas que zumbaban con la energía que decía, estamos compensando algo. El líder del equipo me vio y echó a correr hacia mí, lo cual parecía ridículo porque llevaba suficiente equipo táctico como para invadir una luna pequeña. Señor, gritó, aún a 6 metros de distancia. Señor, necesita evacuar inmediatamente. Hay un depredador de clase 5 suelto en este sector. Tomé un sorbo de mi café. Se había enfriado. Sí, escuché la transmisión. Entonces entiendes la gravedad. Entiendo que acabas de aterrizar en mi campo de soja. El líder del equipo se quitó el casco y lo vi bien por primera vez. Rasgos reptilianos, escamas que cambiaban de verde a azul según la luz, y ojos con demasiados párpados para mi comodidad. Parecía como si alguien hubiera cruzado una iguana con un mando intermedio y le hubiera dado un complejo militar. Comandante Valtrix, División de Respuesta a Emergencias Galácticas, dijo, como si esperara que lo saludara o algo así. Y sus cultivos son lo de menos ahora mismo, ciudadano. Estamos rastreando un organismo letal que se detectó por última vez a 15 kilómetros de aquí. 15 kilómetros, repetí. ¿Entonces no está aquí? Todavía no, intervino un extraterrestre más pequeño que se escondía detrás de Valtrix. Parecía como si alguien hubiera empezado a dibujar una figura de palitos, se hubiera aburrido y hubiera decidido que fuera morada. Pero los patrones de movimiento de la criatura sugieren que ha establecido una guarida cerca. Soy Pip, xenobiólogo, y llevo 3 meses estudiando este espécimen antes de que... Oh, Dios, antes de que escapara. Pip temblaba. Temblaba de verdad por algo que quizá estuviera por aquí. Vale, dije despacio. ¿Y a qué nos enfrentamos exactamente? Porque la transmisión parecía como si hubieran perdido un tanque con dientes. Las escamas de Valtrix formaron una extraña ondulación que creo que significaba que intentaba impresionar. El espécimen mide aproximadamente 4 metros a la altura del hombro, unos 4,5 kilogramos de pura evolución depredadora. Posee protuberancias de queratina de grado. Armamentístico en las 4 extremidades, capaces de extenderse y retraerse a voluntad. Parpadeé. Estás describiendo algo del tamaño de un gato doméstico. No sé qué es un gato doméstico, dijo Pip, sacando un bloc de datos con manos temblorosas. Pero esta criatura es un asesino de élite. Mira estas especificaciones. Ojos binoculares orientados hacia adelante para rastrear presas. Sensores auditivos que giran independientemente. Y los dientes. Oh, los dientes. Filas de instrumentos especializados de corte y desgarro diseñados para sí, carnívoros. Lo entiendo. Interrumpí. Escuchen, chicos. Agradezco la preocupación, pero tengo que terminar la irrigación. Y señor, Valtrix se acercó y su voz bajó a lo que creo que pensó que era un registro intimidante. Esta criatura mató a un dron de seguridad de un solo golpe. Atravesó 3 niveles de contención. Encontramos marcas de garras en una puerta de acero dura. Esto no es un simulacro. Esto no es una exageración. Si han visto algo inusual, alguna señal de depredación, ruidos inexplicables, ganado desaparecido. Bueno, dije, porque al parecer odio mi propia existencia pacífica. O sea, algo entró en mi granero la semana pasada y tiró una bolsa de pienso. Cualquiera diría que acabo de anunciar el apocalipsis. Pip gritó. Valtrix llevó la mano a su arma, y el resto de su equipo de repente pareció muy interesado en mi granero, que estaba a unos 50 metros detrás de la casa y parecía exactamente igual que lo que era. Un edificio un poco destartalado que albergaba mi equipo y poco más. Muéstranoslo, exigió Valtrix. Ahora. Suspiré y empecé a caminar hacia el granero, ya arrepintiéndome de cada decisión que me había llevado a este momento. Ya saben, se van a sentir muy tontos en unos 30 segundos. Estábamos a medio camino del granero cuando lo oí. Ese sonido sordo y retumbante de la transmisión, ese que al parecer era conocido por paralizar de miedo a las víctimas.
Pip hizo un ruido que solo puedo describir como un chillido mezclado con un gemido, y todo el equipo táctico levantó sus armas. Esa es la vocalización, susurró Pip como si hablar demasiado alto pudiera despertar algo peor. Esa es la llamada de amenaza territorial. Oh, no. Oh, no, no, no. Ese es Carl, dije rotundamente. Está ronroneando porque es casi la hora de cenar. Las escamas de Briggs se pusieron rígidas. ¿Qué es Carl? Mi gato. Seguí caminando hacia el granero. Es un gato de granero. Vive aquí. Come ratones. Duerme unas 18 horas al día. Cosas de gatos bastante comunes. Abrí la puerta del granero y allí estaba. Carl, atigrado naranja, de unos 7 años, sentado encima de una paca de heno como si fuera el dueño del lugar, lo cual, para ser justos, en cierto modo lo era. Miró nuestro pequeño desfile con el tipo de desdén que solo los gatos pueden dominar de verdad. Slow parpadeó una vez y volvió a lamerse la pata. El silencio que siguió fue de ese tipo de silencio denso que se produce cuando uno se da cuenta de que ha tomado decisiones catastróficamente estúpidas. Ese Valtrix, que dijo despacio, con el arma aún en alto, no es el espécimen. Sí, lo es. Me acerqué a Carl y le rasqué detrás de las orejas. Empezó a ronronear más fuerte, lo que hizo que 3 miembros del equipo táctico retrocedieran un paso. Carl, te presento a los simpáticos extraterrestres que creen que eres un criminal de guerra con pelaje. Chicos, les presento a Carl, que una vez se quedó atrapado en una bolsa de papel durante 20 minutos. Pip revisaba frenéticamente su bloc de datos. Sus manos de monigote se movían tan rápido que se veían borrosas. No, no, esto no puede ser. El espécimen tiene marcas distintivas, patrones de rayas naranjas y blancas, pupilas verticales para una mejor caza en condiciones de poca luz, la masa corporal exacta. Y miró a Carl, luego a su bloc, y luego a Carl de nuevo. Dios mío. Sí, ahí está, dije. Pero esto se catalogó como la voz de Pip, cada vez más aguda, más asustada. Se suponía que era un depredador terrestre indocumentado, un nuevo descubrimiento. Lo encontramos en la admisión veterinaria de Serion durante un procesamiento rutinario de especímenes de naves de transporte terrestres. Y entonces lo entendí. Espera, ¿hace 3 meses? ¿Recogieron un gato de la clínica veterinaria? Fue transferido con un lote de especímenes para su estudio, dijo Pip semanalmente. Los formularios de admisión lo catalogaban como un depredador no clasificado nativo de las regiones agrícolas de la Tierra. Había una nota que decía que había sido sedado para el transporte debido a su comportamiento agresivo. Me reí, no pude evitarlo. Déjame adivinar. El veterinario lo había marcado para sus vacunas anuales y se enojó por eso. El veterinario de la instalación notó una resistencia extrema al manejo. Valtrix leyó desde su propio dispositivo de datos, su voz se volvía más baja con cada palabra. El sujeto demostró un rápido despliegue de armas caratinosas cuando se le acercó. Múltiples lesiones del personal durante la contención inicial. El sujeto rechazó toda la comida e intentó escapar 17 veces en la primera semana. Sí, ese es Carl. Lo levanté y enseguida se quedó flácido, como los gatos deshuesados cuando están cómodos. Odia al veterinario. Siempre lo ha hecho. Y es muy exigente con la comida. Solo come lo barato de la tienda de pienso. Créeme, una vez probé comida cara para gatos. La tiró del porche y vomitó en mi bota. Carl eligió ese momento exacto para bostezar, enseñando todos los dientes. Y juro que oí que alguien cargaba un arma. Quietos, dijo Valtrich con cansancio. Todos, quítense. Pero comandante, protestó uno de los miembros del equipo. Las garras. El archivo de audio lo decía claramente. El archivo de audio, interrumpí, es literalmente solo el ronroneando. Eso es lo que hacen los gatos cuando están contentos. Las garras. Apreté la pata de Carl con suavidad, y efectivamente, sus garras se extendieron.
Unas cositas curvas de quizá medio centímetro de largo. Retráctiles. Sí, para trepar y atrapar ratones. La visión nocturna. Así funcionan los ojos de los gatos. Están hechos para cazar al amanecer y al anochecer. Pip se había sentado en el suelo, con su bloc de datos olvidado en el regazo. Parecía como si toda su visión del mundo se hubiera derrumbado, lo cual, para ser justos, en cierto modo era así. Evacuamos 3 estaciones de investigación. Emitimos una alerta de código negro en 17.000 sistemas. Autorizamos la intervención militar y los protocolos de emergencia para un gato de granero. Bueno, dije, rascando a Carl bajo la barbilla mientras ronroneaba lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Para ser justos, es un gato de granero bastante intimidante. Una vez, me trajo una rata que era casi tan grande como él. La dejó caer justo en mi porche como si estuviera pagando el alquiler. Valtrix enfundó su arma con el tipo de cuidado deliberado que sugería que estaba reconsiderando toda su trayectoria profesional. ¿Cómo?, dijo, cada palabra saliendo como si estuviera masticando vidrio. ¿Tu gato de granero escapó de una instalación de máxima seguridad? Oh, eso es fácil, dije. Dejaste una puerta abierta, ¿verdad? La expresión de Pip me indicó que había dado en el clavo. El conducto de ventilación, susurró Pip. Pensábamos que era demasiado pequeño para que el espécimen pudiera acceder, pero los gatos pueden pasar por cualquier espacio por donde quepa la cabeza. Es la falta de una clavícula rígida. Son esencialmente líquidos. Sí. Volví a dejar a Carl en su fardo de heno. Probablemente se las arregló para pasar, saltó algunas vallas, se subió a un transporte de suministros y regresó a casa. Se sabe que los gatos viajan cientos de kilómetros para volver a un territorio familiar. Se llama instinto de regreso a casa, maulló Carl, breve y exigente, porque al parecer toda esa atención significaba que le debían cenar temprano. Bien, dijo Valtrich. En resumen, el depredador más buscado de la galaxia es en realidad un animal de compañía terrestre domesticado que pesa menos que una ración estándar. Se llama Carl, corregí. Y sí, prácticamente. Uno pensaría que ahí terminaría todo. La gente razonable se disculparía, tal vez se reiría y se iría a casa, pero estamos hablando de un comandante militar que acaba de movilizar 3 sistemas estelares por un gato doméstico. Iris Nebel había salido del edificio casi al mismo tiempo que Carl había salido de las instalaciones. Necesito presentar un informe, dijo Valtrich. Y sus escamas volvían a hacer ese cambio de color, parpadeando entre el verde y lo que estaba casi seguro que era un naranja avergonzado. Pip escanea a la criatura. Verifica su identidad con los registros de especímenes. Comandante, de verdad no creo que sea una orden. Pip sacó lo que parecía un escáner de mano, de esos que probablemente cuestan más que todo mi tractor, y se acercó a Carl como si estuviera desactivando una bomba. Carl, por su parte, se acicalaba, con una pierna estirada en el aire en esa posición que parece físicamente imposible y también profundamente indigna. Señor Carl, dijo Pip, lo cual fue adorable a la vez que patético. Necesito, si pudieras quedarte quieto. Carl se detuvo a medio lamer y miró a Pip con esos grandes ojos verdes. Ya conoces esa mirada. La que dice que estoy pensando en el caos y que podría hacerlo. Lindo gatito. Pip lo intentó. Buen gatito. Solo necesito. Carl salió disparado. No lejos. Claro, porque eso sería demasiado simple. No. Se lanzó directamente hacia Pip, quien gritó y dejó caer el escáner. Carl rebotó en el pecho de Pip, cayó al suelo y procedió a correr por el granero en esa cosa que los dueños de gatos llaman zooyes, y que la División de Respuesta a Emergencias Galáctica aparentemente interpretó como maniobras evasivas agresivas. Objetivo en movimiento, gritó uno de los miembros del equipo. Gritó de verdad, y 3 alienígenas adultos con armadura militar retrocedieron a toda prisa mientras un gato de 7 pb corría en 8 alrededor de las pacas de heno. Solo está jugando,
dije, pero ya nadie me escuchaba. Carl saltó a un estante, tirando una lata de clavos que cayó al suelo con un estruendo que hizo que todos se estremecieran. Luego hizo eso que hacen los gatos, inflar la cola y moverse de lado, rebotando sobre las patas rígidas, lo cual es divertidísimo cuando sabes que es solo un juego y aparentemente aterrador si crees que estás tratando con un depredador ápice. Postura defensiva, exclamó Valtryek. Dispérsense. No dejen que nos flanquee. Es un gato, dije más fuerte esta vez. Está jugando. Carl, ven aquí, amigo. Pero Carl estaba en modo caos total ahora. Descubrió que el equipo táctico era excelentes blancos móviles. Y estaba haciendo eso de agacharse, menear el trasero y luego saltar a sus pies. Cada vez que lo hacía, al menos 2 alienígenas saltaban hacia atrás. Armas rastreando su movimiento como si fuera un avión de combate en lugar de un idiota peludo con 4 neuronas funcionales. Un miembro del equipo, un alienígena de aspecto gelatinoso cuyo nombre nunca supe, intentó alejarse de Carl y tropezó con un cubo. Cayeron con fuerza, sus armas resbalando por el suelo del granero. Carl, como era de esperar, vio algo deslizándose por el suelo y pensó de inmediato, juguete, porque así son los gatos. Se abalanzó sobre el arma, rodeándola con las 4 patas, y empezó a hacer esa patada de conejo con las patas traseras. Está desarmado, Hexel, gritó alguien. La criatura está armada. No está armada. Está pateando una pistola. Intentaba no reírme. De verdad que sí. Pero ver a militares entrenados perder la cabeza por un gato de granero me estaba haciendo mucha gracia. Pip se había subido a un banco de trabajo y se aferraba a una viga de soporte. Los patrones de comportamiento, gritó desde arriba con voz temblorosa. Coinciden con los registros de las instalaciones. Ráfagas de energía seguidas de periodos de descanso, patrones de movimiento impredecibles, exhibiciones territoriales. Esos son solo felinos salvajes, grité. Es normal. Se desploma en unos 30 segundos y duerme 4 horas. Como si estuviera en Q, las reservas de energía de Carl se agotaron. Se detuvo a mitad de zoom, miró a su alrededor como si hubiera olvidado por qué había estado corriendo y luego volvió a subirse a su paca de heno. En segundos, estaba hecho un ovillo, con la cola alrededor de la nariz, ya dormido. El granero quedó en silencio sepulcral, salvo por el ronroneo de Carl, que había vuelto a sonar a todo volumen. De verdad, dijo Valtryek con cuidado. Inconsciente. Está durmiendo la siesta. Me acerqué y acaricié suavemente la cabeza de Carl. Ni siquiera abrió los ojos, solo ronroneó más fuerte. Mira, totalmente inofensivo. Aunque, para ser justos, debería agradecerles. Ha hecho tanto ejercicio como nunca en meses. Pip bajó lentamente del banco de trabajo, con el bloc de datos apretado contra el pecho como una manta protectora. El gasto de energía, el repentino descanso. Esto es coherente con el comportamiento de los depredadores de persecución, que conservan energía entre cacerías. O dije lentamente, como si le estuviera explicando física a un niño pequeño. Y escúchame. Así funcionan los gatos. Son cazadores peculiares, hechos para momentos de energía cortos, no para resistencia. Un par de minutos de correr por ahí, y luego una siesta. El gato de mi abuela hace lo mismo. Y lo más peligroso que ha cazado es una mota de polvo debajo del sofá. Hexel había recuperado su arma y ahora le lanzaba a Carl una mirada que sugería que estaban pasando por una grave crisis personal. Me atacó. Pensó que tus pies eran juguetes. Mira, lo siento, pero literalmente entraron en su casa, le blandieron dispositivos raros y actuaron como presas. ¿Qué esperaban? Las escamas de Briggs se habían vuelto de un gris apagado que estaba bastante seguro significaba derrota. Miró a Carl, durmiendo plácidamente en su reino de pacas de heno. Luego miró a su equipo, que se recuperaba de diversos ataques de algo que pesaba menos que sus cascos. Luego me miró a mí.
Vamos a necesitar que firmes unos formularios. Dijo finalmente. Ah, estoy firmando formularios. De acuerdo. Dije, empezando con una reclamación por daños materiales en mi campo de soja y terminando con la prestación por riesgo por la angustia emocional de Carl. Carl, que nunca había experimentado angustia emocional en su vida, seguía roncando. Tardé otras 2 horas en ordenar el papeleo porque, al parecer, el Consejo Galáctico se basa en la burocracia y la negación a partes iguales. Valtrix pasó la mayor parte del tiempo en su unidad de comunicaciones y pude oírlo intentando explicarle la situación al cerebro a alguien de mayor rango en la cadena de mando. Muchos sí señor y entiendo señor, y el espécimen fue identificado erróneamente, señor, en tonos cada vez más tensos. Mientras tanto, Pip se había autoproclamado el documento oficial de Carl. Había acercado una silla plegable junto al fardo de heno y tomaba notas de todo lo que hacía Carl. Lo que, como Carl estaba dormido, sumaba, el sujeto sigue descansando, escrito de 17 maneras diferentes. Ya sabes, dije, llevándole un café a Pip porque el pobre parecía necesitarlo. Tenemos estas cosas llamadas Internet. Podrías haber buscado información sobre gatos antes de declarar una emergencia galáctica. Pip tomó el café con manos temblorosas. Las redes de datos de la Tierra están restringidas. Los protocolos de seguridad solo permitían el acceso a bases de datos biológicas preaprobadas y a aquellas que se centran en especies que representan peligros potenciales para la vida extraterrestre. Al parecer, los gatos se consideraban no amenazantes. Bueno, al menos en eso acertaron. ¿Lo hicieron? Pip señaló su tableta de datos, que aún mostraba todas las evaluaciones de amenazas de Carl desde las instalaciones. Señor Pritchard, ¿tiene idea de cuántas especies en la galaxia tienen garras retráctiles? 3 en total y 2 de ellas están extintas. ¿Sabe cuántas especies pueden ver en la oscuridad casi total? 47 de las 11.000 especies inteligentes catalogadas. Los gatos tienen habilidades que son realmente raras y realmente aterradoras si nunca los has visto antes. Miré a Carl, que se había dado la vuelta y se retorcía mientras dormía, probablemente soñando con ese puntero láser que había perdido hacía 6 meses. Nunca lo había pensado así. Y las vocalizaciones. Pip sacó un archivo de audio. Este ronroneo. Es una frecuencia que induce calma en los humanos. Sí, pero para las especies sin ese contexto evolutivo, se registra como una muestra de amenaza subsónica, como un depredador que espera un ataque. Así que, básicamente, dije, oyeron ronronear a un gato y pensaron que estaban a punto de morir. Sí, Pip dio un largo trago a su café. Eso es exactamente lo que pasó. Nunca voy a superar esto. ¿Verdad? Probablemente no. No. Valtrix finalmente terminó su llamada y regresó, con aspecto de haber envejecido unos 10 años en las últimas 3 horas. El Consejo ha acordado clasificar esto como un error administrativo. Se están revisando los protocolos de admisión de la instalación. Habrá una investigación sobre cómo un animal doméstico de la Tierra fue procesado como un depredador desconocido. ¿Y mi compensación? Pregunté porque no iba a dejar pasar esto. Briggs sacó un chip de datos y se lo entregó con la expresión de quien acaba de firmar su propio informe disciplinario. 15.000 créditos galácticos por daños a la propiedad. Otros 5.000 por el sufrimiento causado, y una disculpa formal del Consejo Galáctico, que debería llegar dentro de la próxima semana estándar. Silvé. 20.000 créditos comprarían un tractor nuevo y algo más. Un placer hacer negocios con usted, comandante. Y el gato, continuó Valtrix, con la mandíbula apretada. Tendremos que actualizar su registro. Actualmente, está listado como espécimen Terra Omega 7. Extremadamente peligroso. Supongo que le gustaría cambiar eso. Sí, vayamos con Carl Pritchard. Estado, perezoso pero adorable. Pip escribió algo en su blog. Hecho, aunque estoy anotando en el registro oficial que,
Si bien el espécimen no representa una amenaza para los cuidadores experimentados, los protocolos de primer contacto con felinos deben incluir la educación y la preparación adecuadas. Estás escribiendo un manual sobre gatos, dije. Alguien tiene que hacerlo. La voz de Pip se quebró un poco. ¿Sabes que hay 73 colonias en la zona de expansión? 73 estaciones que podrían albergar humanos y sus animales de compañía. No podemos permitir otro incidente como este. ¿Y si la próxima vez es uno de tus perros? He visto los archivos de esos. Tienen la fuerza de mordida para triturar huesos. También tienen la inteligencia para traerte tus pantuflas. Le señalé. Mira, Pip, agradezco tu minuciosidad, pero quizá deberías empezar con que la mayoría de los animales terrestres son inofensivos si no te portas como un idiota con ellos y partir de ahí. Carl eligió ese momento para despertar. Bostezó tanto que pude verle todos los dientes y luego saltó del fardo de heno. Caminó directamente hacia Valtrix, el ser que había liderado un grupo de trabajo armado para capturarlo, y empezó a frotarse contra sus piernas, ronroneando como una lancha. Valtrix miró a Carl. Carl miró a Valtrix. Entonces Carl se dejó caer y dejó al descubierto su barriga, lo que cualquier dueño de gato sabe que es una invitación a las mascotas o una trampa elaborada. 50/50. ¿Es esto Valtrix? Dijo lentamente. ¿Una muestra de sumisión? Es una muestra de confianza. Corregí. Te está demostrando que no te ve como una amenaza. Puedes acariciarlo si quieres, pero ten cuidado porque podría ser un truco de V. Se agachó para tocar la barriga de Carl. Carl inmediatamente le agarró la mano con las 4 patas y empezó a dar patadas de conejo, pero las garras se retrajeron con suavidad. Jugando, no cazando. Con eso, terminé. Hay que reconocerle a Valtrix que no se apartó bruscamente. Simplemente se quedó allí parado, un comandante militar altamente condecorado, dejando que un gato de granero le pateara la mano mientras todo su equipo observaba. Cuando Carl finalmente se aburrió y se fue a buscar su plato de comida, Valtrix se enderezó y se aclaró la garganta. Una criatura fascinante, dijo con diplomacia. Está bien, estoy de acuerdo. Cumple su función. No he tenido ningún problema con ratones desde que se mudó. El equipo recogió su equipo después de eso y volvió a sus naves con mucho menos drama que al llegar. Pip le dio a Carl un último vistazo a sus registros. Carl lo toleró a cambio de premios, y todos parecían dispuestos a fingir que esto nunca había sucedido. Mientras la nave de Valtrix despegaba, dejando marcas de quemaduras frescas junto a las antiguas, me quedé allí con Carl en brazos, viéndolas desaparecer en la atmósfera. ¿Sabes, amigo?, dije, rascándole detrás de las orejas. Probablemente cambiaste primero. Protocolos de contacto para toda la galaxia. Eso es bastante impresionante para alguien que se quedó atrapado en una bolsa de papel. Carl ronroneó y me dio un cabezazo en la barbilla, lo que interpreté como un asentimiento. Mi comunicador sonó. Ya había un mensaje del Consejo Galáctico. Lo abrí, esperando la disculpa formal que Valtrix había mencionado. En cambio, era un formulario de solicitud. Al parecer, otras 3 colonias agrícolas acababan de reportar depredadores no identificados en sus graneros. ¿Podría ayudar con la identificación y evaluación? Se aplican los honorarios habituales de consultoría. Miré a Carl. Carl me miró con esos grandes ojos inocentes que no transmitían en absoluto el caos que su especie aparentemente estaba desatando por la galaxia. ¿Quieres hacer un viaje por carretera?, le pregunté. Carl maulló, lo que interpreté como un sí. Y así fue como me convertí en el principal experto de la galaxia en por qué los animales terrestres no van a matar a todos. Un puesto que nunca quise y un sueldo que sí. Resulta que cuando eres el único humano capaz de distinguir entre un depredador mortal y un Golden Retriever que solo quiere jugar a la pelota, te vuelves muy popular enseguida. Pero esa es otra historia. Ahora mismo, tenía que terminar el riego y Carl tenía que echarse una siesta importante. Prioridades. Ya sabes,
La galaxia tendría que sobrevivir sin nosotros durante un tiempo. Tenía el presentimiento de que lo lograrían. Después de todo, habían sobrevivido a Carl. Y, sinceramente, eso era probablemente lo peor que les iba a pasar. Probablemente.